Hay una belleza particular en lo roto, ¿no creen? En esas líneas de fractura que, como cicatrices en la piel, cuentan una historia de impacto, de resistencia, de una supervivencia frágil. Aquí, en mi pequeño taller de Triana, rodeada del olor a barro húmedo, a aguarrás y a la paciencia que impregna el aire, paso mis días uniendo fragmentos. Soy Elena y mi oficio es devolverle la vida a la cerámica herida, encontrar la armonía perdida entre los añicos. Quizás por eso tardé tanto en ver las grietas que se abrían en mi propia vida, disimuladas bajo un barniz brillante de palabras como justicia, equidad, modernidad. Palabras que sonaban tan bien en boca de Javier. Conocí a Javier hará unos 3 años, en la inauguración de una galería en el centro de Sevilla. Yo exponía un par de piezas restauradas. Él simplemente estaba allí, brillando con esa confianza tranquila que parecía atraer la luz. Era consultor, o algo así de etéreo y moderno. Trabajaba con startups, hablaba de innovación y de futuro con una facilidad pasmosa. Me deslumbró, lo admito. Yo que vivía anclada a la tierra, a la materia tangible de mis cacharros rotos, a la preocupación constante por mi madre Carmen y sus achaques, por mi hermano Mateo, que encadenaba contratos precarios. Javier era aire fresco, una promesa de algo distinto. Habló de mi trabajo con un interés que me pareció genuino. Elogió la paciencia, la habilidad. «Es increíble cómo encuentras la belleza en lo imperfecto, Elena», dijo, y sus ojos de un azul intenso parecían sinceros. Hablamos de sueños, de esfuerzo. Le conté sin dramatismos, pero con honestidad, mi situación. Mi padre Antonio, fallecido hacía años, nos había dejado más deudas que recuerdos. Mi madre con una pensión mínima y una salud que empezaba a flaquear. Mi taller, que era mi pasión, pero apenas me daba para vivir y ayudar en casa. Él asintió comprensivo. El esfuerzo es la clave de todo, sentenció. Y la igualdad en la pareja. Una relación moderna se basa en eso, en compartir cargas y éxitos por igual. Me enamoré de esa idea tanto como de él. O eso creía. La relación avanzó rápido. Javier era atento, detallista a su manera, un mensaje ingenioso, una reserva en ese sitio de moda del que todos hablaban. Siempre parecía tener el control, saber qué decir, cómo moverse. A su lado, mi vida, marcada por la austeridad y la responsabilidad temprana, parecía cobrar un brillo nuevo. Pronto surgió la idea de vivir juntos. Fue él quien la propuso, con esa lógica impecable que usaba para todo. Será más práctico, Elena, y más justo. Compartiremos gastos al 50%, como debe ser. Cuentas separadas, por supuesto, independencia financiera, pero un proyecto común. Me pareció la cumbre de la modernidad y la equidad. ¿Quién podría discutir esa lógica? Acepté sin dudar, imaginando un futuro donde las cargas por fin se dividirían entre dos. Elegimos un piso cerca del río, moderno, luminoso, quizás algo impersonal. Lo eligió él, claro. Yo estaba demasiado ocupada intentando sacar adelante un encargo complicado en el taller. Los primeros meses fueron correctos. La convivencia tenía sus ajustes, pero la rutina se instaló con la precisión de un mecanismo bien engrasado, al menos en apariencia. La división de gastos era matemática. Alquiler, facturas, compra semanal, todo se partía por la mitad exacta, con una aplicación que Javier manejaba con destreza. Si un mes la luz subía, la diferencia se ajustaba al céntimo. Justicia, decía él con una sonrisa satisfecha, revisando los números en su tablet último modelo. Pero la vida, a diferencia de las matemáticas de Javier, no es exacta. Y las grietas no tardaron en aparecer. Mamá tuvo una caída tonta en casa, nada grave, pero el susto nos llevó a urgencias, y luego vinieron las visitas al fisio, unas cuantas sesiones no cubiertas por la seguridad social. Pagué yo, por supuesto. Se lo comenté a Javier esa noche mientras cenábamos. Pobre Carmen, dijo, con el tono adecuado de preocupación. Menos mal que no ha sido nada. Pero Elena, cariño, tienes que entender que esos gastos son, bueno, son de tu familia. Nuestro acuerdo es sobre los gastos comunes, ¿recuerdas? Por justicia. Asentí en silencio, sintiendo una punzada incómoda. Tenía razón, ¿no? El acuerdo era claro. Pero algo en su tono, en la facilidad con que separaba lo nuestro de lo tuyo, me dejó un sabor amargo. Poco después, Mateo perdió el trabajo. Otra vez. La frustración le consumía. Le pasé algo de dinero para que aguantara hasta encontrar otra cosa. No se lo dije a Javier. Empezaba a sentir que mi vida familiar, mis responsabilidades, eran un asunto clandestino en mi propia casa. Mientras tanto, Javier prosperaba, o eso parecía. Hablaba de reuniones importantes, de viajes de negocios fugaces, de cerrar tratos.
Su armario se llenaba de ropa de marca discreta, su muñeca lucía un smartwatch nuevo. Hay que invertir en imagen, Elena, explicaba si yo arqueaba una ceja ante un nuevo gadget. Es parte del negocio. Sin embargo, cuando yo necesitaba comprar unos pigmentos especiales para una restauración delicada, un poco más caros de lo habitual, él comentaba con aire distraído: ¿estás segura de que necesitas gastar tanto? Quizás hay alternativas más económicas. Hay que ser eficientes, justos con el presupuesto. La palabra justo empezaba a resonar en mis oídos con un eco extraño, casi metálico. ¿Justo para quién? ¿Era justo que yo remendara mis zapatos mientras él estrenaba zapatillas de diseño para ir al gimnasio? ¿Era justo que yo midiera cada euro para el material del taller mientras él cambiaba de móvil cada año? ¿Era justo que la compra semanal se dividiera al céntimo, incluso cuando él, con sus cenas de networking, apenas comía en casa entre semana? Una noche, tras una de esas cenas de trabajo, llegó tarde y pidió comida japonesa a domicilio solo para él. «Estoy agotado, necesito reponer», dijo. Al día siguiente, al revisar la cuenta común, vi que había cargado la cena allí. Se lo señalé, con timidez. «Ah, sí, perdona», dijo sin mirarme. «Se me fue el dedo en la app. Ya te hago un bisum por mi parte». Lo hizo al instante, pero la sensación de, no sé, de mezquindad calculada se quedó flotando en el aire. Mi amiga Sofía, que me conoce desde la infancia y tiene un radar infalible para detectar farsantes, me lo decía sin rodeos cuando nos veíamos a solas en mi taller, entre azulejos rotos y botes de pigmento. «Elena, ese hombre es un tacaño con piel de cordero moderno. Todo ese rollo de la justicia es una excusa para no soltar un duro que no sea para él mismo». Yo lo negaba, o intentaba justificarlo. «Es que él ve las cosas de forma muy racional, Sophie. Es su manera de entender la igualdad». Sofía resoplaba. «Igualdad es arrimar el hombro cuando hace falta, Elena, no llevar las cuentas como un contable de banco suizo». Las visitas a casa de sus padres, Isabel y Ricardo, eran otro capítulo de esa tensión sutil. Vivían en un piso señorial en Los Remedios, de esos con muebles oscuros y un silencio expectante. Isabel, su madre, era una mujer elegante, de sonrisa amable pero mirada escrutadora. Nunca me criticó abiertamente, pero sus comentarios eran como alfileres envueltos en seda. «Ay, Elena, qué mérito tienes con tu tallercito. Debe ser tan gratificante hacer algo con las manos, aunque no dé mucha seguridad, ¿verdad? O bien, Javier siempre dice que admira tu fortaleza, cómo ayudas a tu madre, pero no debes descuidarte a ti misma ni a tu pareja, claro». Ricardo, su padre, era más directo, un hombre orgulloso del éxito de su hijo, que contaba anécdotas de los logros de Javier con aire de suficiencia. En su casa yo siempre me sentía un poco fuera de lugar, como una pieza de cerámica popular en una vitrina de porcelana fina. Y Javier, en ese entorno, parecía aún más distante, más pulido. La situación con mi madre empeoró gradualmente. Sus olvidos eran más frecuentes, le costaba moverse, y la soledad en su pequeño piso de la Macarena se le hacía cuesta arriba. El médico sugirió que no pasara tantas horas sola. La idea de una residencia me horrorizaba, y a ella también. La solución más lógica era contratar a alguien, unas horas al día, para que le hiciera compañía, le ayudara con la casa, se asegurara de que tomaba las pastillas. Era un gasto considerable, imposible de asumir solo con mis ingresos del taller y la escasa pensión de mamá. Lo hablé con Javier una noche, con el corazón encogido de antemano. Le expliqué la situación, la necesidad, el coste estimado. Su reacción fue fría, casi clínica. «Elena, entiendo tu preocupación por Carmen, de verdad, pero volvemos a lo mismo. Es tu madre. Es una responsabilidad tuya, vuestra, de tu familia». «Pero Javier», intenté razonar, sintiendo cómo la voz me temblaba ligeramente, «vivimos juntos, somos una pareja. Pensé que nos apoyaríamos en estas cosas». Él suspiró como si le estuviera explicando algo obvio a una niña. «Apoyarnos, sí. Emocionalmente, por supuesto. Pero económicamente nuestro pacto es claro. 50-50 en lo común. Contratar a alguien para tu madre no es un gasto común. Sería injusto para mí. Rompería el equilibrio». «¿Injusto?», la palabra me golpeó. «¿Te parece injusto ayudar a una persona mayor que lo necesita? ¿A mi madre?» «Me parece injusto alterar las reglas que acordamos», replicó él, imperturbable. «La justicia requiere claridad y coherencia, Elena. Si empezamos a hacer excepciones, ¿dónde paramos? Mañana, ¿qué será? Ayudar a tu hermano a montar un negocio». Me quedé sin palabras. Esa noche, la palabra justicia se me reveló en toda su crudeza hipócrita.
Era un muro que él levantaba para proteger su bolsillo, su comodidad, su egoísmo. No había empatía, no había amor, solo un contrato frío basado en una igualdad matemática que ignoraba las curvas y los baches de la vida real. Decidí pagar yo sola la ayuda para mi madre. Significaba apretarme el cinturón hasta casi ahogarme, aceptar más encargos de los que podía manejar, robarle horas al sueño. Javier no volvió a mencionar el tema. Para él el asunto estaba zanjado, la justicia había prevalecido. Para mí, algo se había roto definitivamente. La confianza, la ilusión, el barniz brillante que cubría nuestra relación, todo se había resquebrajado, dejando al descubierto la fea realidad que había debajo. Seguíamos viviendo juntos, compartiendo cama y facturas divididas al céntimo, pero un abismo invisible se había abierto entre nosotros. Empecé a observar, a escuchar de verdad, a conectar los puntos. Recordé conversaciones pasadas, comentarios sueltos, gastos inexplicados. ¿Aquellos viajes de negocios tan frecuentes eran realmente necesarios? Esas cenas de networking hasta las tantas. Una tarde, mientras buscaba un documento en el despacho que compartíamos, él casi nunca trabajaba en casa, prefería los espacios de coworking o las cafeterías modernas. Vi sobre la mesa un extracto bancario que no era el de la cuenta común. Era de una cuenta personal de Javier. No pude evitarlo, mis ojos se desviaron hacia las últimas líneas. Había varias transferencias periódicas de cantidades significativas a una cuenta cuyo titular me sonaba vagamente. Ricardo G., su padre. Sentí un frío helador recorrer mi espalda. Transferencias regulares a su padre, mientras a mí me negaba en nombre de la justicia ayudar a mi madre enferma. La hipocresía de la situación era tan brutal, tan descarada, que me dejó sin aliento. Dejé el papel donde estaba, con las manos temblorosas. Necesitaba estar segura. La confirmación llegó unas semanas después, de la forma más inesperada. Estábamos comiendo en casa de sus padres un domingo. La conversación, como siempre, giraba en torno a los logros de Javier. Ricardo, con una copa de vino en la mano y la euforia del buen anfitrión, soltó la bomba sin darse cuenta. «Menos mal que tenemos a este campeón», dijo, dándole una palmada en la espalda a Javier. «Si no llega a ser por la ayuda que nos echó Javi con la hipoteca el año pasado, con la que está cayendo, no sé qué hubiéramos hecho. ¿Verdad, Isabel?» Isabel asintió, sonriendo a su hijo con orgullo. Nuestro Javi siempre tan responsable, tan pendiente de su familia. Javier se tensó visiblemente. Intentó cambiar de tema rápidamente, pero ya era tarde. Sus ojos se cruzaron con los míos por un instante y vi un destello de pánico en ellos. Yo mantuve la mirada, sintiendo cómo la rabia y la decepción subían como una marea. Todo encajaba. Las transferencias, la negativa a ayudarme, la fachada de éxito, todo era una mentira cuidadosamente construida sobre una base de egoísmo y doble moral. Su justicia era una farsa, una herramienta para justificar lo injustificable. Esa noche, de vuelta en nuestro piso silencioso y aséptico, la tensión era casi física. Esperé a que se pusiera cómodo en el sofá, revisando algo en su móvil con aire despreocupado. Me planté frente a él. «Javier, tenemos que hablar». Levantó la vista con una expresión de fingida sorpresa. «¿Sí? ¿Qué pasa?» «He estado pensando», empecé, tratando de mantener la voz firme, «en tu concepto de justicia, en el 50-50, en cómo aplicas las reglas». Él dejó el móvil. «¿Otra vez con eso, Elena? Creí que lo habíamos dejado claro». «Oh, está muy claro», repliqué, sintiendo cómo la rabia empezaba a teñir mi voz. «Está tan claro como las transferencias que haces cada mes a tus padres para ayudarles con su hipoteca». Su rostro palideció. Intentó farfullar algo. «Yo no sé de qué hablas». «No me mientas más, Javier», estallé, incapaz de contenerme. «Lo dijo tu padre hoy, y lo vi en un extracto bancario tuyo hace semanas. Ayudas a tus padres en secreto, con cantidades importantes, mientras a mí me das lecciones de justicia y me niegas ayuda para mi madre, que apenas tiene para vivir. Esa es tu puta justicia. Esa es tu igualdad». Se levantó de un salto. Su fachada de calma se desmoronó, revelando la ira que había debajo. «¿Y a ti qué te importa lo que yo haga con mi dinero? Es mi dinero». «Claro que me importa, porque vives conmigo, porque predicas una cosa y haces la contraria, porque me has estado manipulando usando tus estúpidas reglas para justificar tu egoísmo». «¿Egoísmo?», gritó él, acercándose amenazadoramente. «¿Egoísmo es querer mantener un acuerdo? ¿Egoísmo es no dejarme arrastrar por tus problemas familiares? La egoísta eres tú, que pretendes que cargue con lo que no me corresponde».
Lo que no te corresponde es mentir. Lo que no te corresponde es tratarme como si fuera idiota. Quizás lo eres si no entiendes algo tan básico como la independencia financiera, replicó con veneno en la voz. O quizás eres una interesada que solo buscaba a alguien que le solucionara la vida. Esa última acusación fue como una bofetada. Verle allí, retorciendo la realidad, culpándome a mí de su propia hipocresía, me dio una claridad absoluta. Ya no había amor, ni respeto, ni siquiera la sombra de lo que habíamos sido. Solo quedaba un hombre profundamente egoísta y una mujer que por fin se había quitado la venda de los ojos. Se acabó, Javier, dije, con una calma helada que me sorprendió a mí misma. Recoge tus cosas y vete. O me voy yo. Pero esto se ha terminado. Él me miró, incrédulo primero, luego con desprecio. ¿Así? ¿Me echas así? Te echo de mi vida, respondí. Ya no quiero tu justicia, prefiero mi dignidad. La ruptura fue liberadora. Dolorosa, sí, como arrancar una tirita pegada a la piel durante demasiado tiempo, pero sobre todo, liberadora. Javier intentó al principio mantener su pose de hombre racional ultrajado. Habló de dividir los muebles equitativamente, de calcular el valor de cada objeto. Le dije que se llevara lo que quisiera, que yo solo quería recuperar mi espacio, mi aire. Se fue con sus gadgets, su ropa de marca y su discurso de justicia intacto, al menos para él. Volví a centrarme en mi taller, en mis manos manchadas de arcilla, en la lenta y paciente tarea de unir fragmentos. Los primeros meses fueron duros económicamente. Tuve que renunciar a la ayuda para mi madre temporalmente, y ella, con esa generosidad infinita que solo tienen las madres, me dijo que no me preocupara, que se apañaba. Sofía fue mi roca, escuchándome, animándome, recordándome que había hecho lo correcto. Mi hermano Mateo, a su manera, también me apoyó, apareciendo con churros alguna mañana o arreglándome un grifo que goteaba. Poco a poco las cosas empezaron a encajar. Conseguí un par de encargos importantes. La voz se corrió sobre mi trabajo y el taller empezó a darme no solo para vivir, sino también para volver a contratar la ayuda para mamá, esta vez sin pedir permiso a nadie, sin sentirme culpable. Me mudé a un piso más pequeño, más modesto, pero mío, lleno de mis cosas, de mis piezas restauradas, de la luz cálida de Sevilla, entrando por las ventanas. A veces por la calle me cruzo con gente que conocía a Javier. Algunos me miran con curiosidad, otros con una compasión que no necesito. Sofía me contó hace poco que lo vio en un bar del centro, solo, mirando el móvil con el ceño fruncido. Al parecer, su nuevo proyecto de startup no iba tan bien como esperaba, y su discurso de justicia radical le había costado alguna que otra relación, tanto personal como profesional. No sentí satisfacción, solo una leve constatación de que la vida, a veces, tiene su propia forma de equilibrar las cuentas, más allá de las aplicaciones y los 50-50. Aquí estoy ahora, en mi taller. El olor a barro y a esencia de trementina es el perfume de mi libertad recuperada. Sigo recogiendo añicos, buscando la línea perfecta para unir lo que se rompió. Pero ya no intento disimular las cicatrices. He aprendido que son parte de la historia, la prueba de que incluso lo más frágil puede repararse, puede volver a ser hermoso, quizás incluso más fuerte que antes. La verdadera justicia, he descubierto, no está en las cuentas exactas, sino en la empatía, en la generosidad callada, en el amor que no pide nada a cambio. Está en las manos de mi madre apretando las mías,